Otra vez con ustedes en el programa radial estelar por la seguridad jurídica. Bienvenidos a una nueva edición, amigas y amigos, muy buenas tardes. Hoy sábado 28 de abril del año 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Nuevamente con ustedes, soy Ángel Ruiz Maldonado, les doy la más cordial de las bienvenidas en nombre de nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensan sábado a sábado en el horario habitual de 4 de la tarde aquí en Latina, La Poderosa en la amplitud modular 990 kilociclos. Como siempre, le tenemos el día de hoy preparados un programa muy especial y también con un invitado especial el día de hoy. Se trata del abogado doctor Tony Tabaroni. Él es un abogado de nacionalidad argentina y también nos dice italiana, pero que ejerce ya varios años la abogacía en nuestro país, ¿no? Es abogado por la Universidad Nacional Alas Peruana, es doctor honoris causa en educación y también conciliador general y conciliador general de familia, así como árbitro judicial. Y bueno, también por añadidura está postulando a la alcaldía de la Municipalidad Distrital del Distrito de Surquillo, aquí en Lima Metropolitana. Le queremos dar la más cordial de la bienvenida, doctor, y también la bienvenida a nuestro panelista titular, François Rojas Enostroza, nuestro ingeniero de sonidos. Ingeniero, ¿cómo está usted? Santo Quintín Mantilla Sandoval, y por supuesto un abrazo muy cordial a nuestra directora, quien va a formularle la entrevista pertinente sobre un tema también muy especial a pedido del público, porque seguimos enfocando el tema de la hipoteca inversa, doctora. Sí, ¿cómo están, radioescuchas? Nuevamente hoy día estamos con el tema de la hipoteca inversa, que en el sábado anterior pues tuvo creó bastante interés entre los que nos escuchan. Y esta vez hemos invitado, como bien has dicho, al doctor Tony Tabaroni para que nos explique un poco este tema, que es un tema de actualidad muy interesante, pero habría que ver si esta hipoteca inversa o hipoteca revertida, como se le denomina en otros países, podría ser realmente, aun cuando se ha expedido la ley, una realidad en nuestro país, porque una cosa es las leyes y otra cosa es cómo se ejecutan esas leyes y si las leyes que se han expedido van a tener realmente efecto. Recordemos el famoso leasing inmobiliario, que lo discutimos tanto acá y que en realidad nunca se puso en práctica, ¿no? Buenas tardes, doctor Tabaroni, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctora Carla. Buenas tardes, señor Ángel. Buenas tardes al panel y al ingeniero y a todo el público en general. Bueno, tengo una opinión un poco contraria a la hipoteca inversa. Como hemos hablado, doctora... Bueno, por eso es inversa. Sí, por eso. Como hemos hablado, doctora, es un producto que los bancos tratan de vender y que no creo que por el nivel de tasas que tenemos acá en el país pueda servir. Yo creo que se aplica en países donde la tasa de interés no supera el 2%, mientras que acá una hipoteca no baja del 9%. Si le da una vivienda una persona mayor de 65 por un capital que le va a dar el banco, tiene que tener un ingreso siendo mayor de 65 que pueda pagar esa hipoteca, lo cual es bien difícil, porque quien va a sacar una hipoteca inversa no es precisamente una persona con mucho dinero, es alguien que necesita esa hipoteca en cuotas mensuales para vivir y llegar a lo que yo llamo el holocausto de su vida, ¿no? Claro. Ahora, pero el tema es que las personas adultas a quienes va dirigido, porque en realidad la norma no habla de la edad de las personas, ¿no? Porque dice el artículo primero, dice por la hipoteca inversa a una entidad autorizada, que autorizada en este caso vendrían a ser los bancos, las entidades financieras, comprendida en el artículo 5 de la presente ley, otorga un crédito, dice, a favor del titular o titulares del derecho. No está hablando de edad.
de propiedad sobre un inmueble contra la afectación en garantía del referido inmueble, siendo el reembolso del crédito exigible y la garantía ejecutable al fallecimiento del titular. O sea, la entidad financiera le va a dar una renta mensual dependiendo de una serie de factores que ellos van a tomar en cuenta para darles una renta hasta que fallezcan, y si el banco se equivoca en su estimación de 15 años, por ejemplo, que piensa que van a durar estas personas, ellas estén cubiertas con un seguro, que es una cláusula que está más adelante, para que el seguro termine de pagar lo que esas personas tendrían que recibir como renta. Entonces ellos no van a pagar absolutamente nada. Evidentemente el banco al final de todo va a cobrar por todos los gastos, operaciones que haya realizado, el peritaje, como se habla acá, la tasación del inmueble, en fin. Entonces se trata de que en realidad, si bien es cierto, se ha hablado en la televisión y en los medios periodísticos que iría dirigida a las personas de la tercera edad, la norma no habla de eso. ¿Qué me dice al respecto, doctor Tabarani? Yo tengo entendido, según la ley, que la hipoteca inversa ahora actualmente no se puede aplicar porque no está sacado su reglamento. Está dentro de los 90 días de plazo. Exactamente. Pero que va dirigida a las personas, que uno de los requisitos es que la persona sea mayor de 65 años. Claro, El no titular está, o acá titulares. no está, en la ley no está, ¿no? De repente lo sacan en el reglamento. En el reglamento. Probablemente, pero todavía en la norma esta que se ha pedido, no estaría. ¿Por qué? Porque podría ser indudablemente, a ver, yo soy un joven que tengo, porque ¿quiénes van a tener una propiedad? A partir de los 30 años, de repente, una persona podría tener una propiedad, podría sacar un crédito al banco, porque muy jóvenes, todavía están estudiando, están en la etapa del estudio, todavía no tienen un buen trabajo como para acceder a un crédito bancario, ¿no? No han terminado de pagar la propiedad no está a nombre de ellos, ¿no? Si yo comienzo a pagar una propiedad, digamos, lo más joven, a los 25 años, ¿cuándo la termino de pagar? La termino de pagar 50. 25, 30, 35, a los 25, 35, 40 años. Si lo pedí a los 25, porque los créditos más cortos de los bancos, o lo más, mejor dicho, los más extensos que están haciendo ahora, es hasta 15 años. Lo terminaría de pagar a los 40. A los 40, que todavía no eres de la tercera edad, podrías estar pidiendo una hipoteca inversa, ¿no? Podrías estar pidiendo en principio una hipoteca inversa. Claro, tu término de vida va a ser mayor. Si tu término de vida es mayor, el banco hace una suerte de cálculos para determinar cuál es la pensión que te va a dar. Entonces, a más años que yo te tenga que dar pensión, tu pensión va a ser menor. Lógico, es menor la cuota. Es menor la ¿Por cuota, qué? ¿no? Y si yo considero que tú tienes poco tiempo para vivir, yo te voy a dar una cuota que sea mucho mayor. ¿Qué me dice el doctor Tabarani al respecto? Sí, tienen que calcular el porcentaje que le van a dar de dinero a la persona. El tema es que, según yo tengo entendido, el periodo va a ser a partir de los 65 años. Claro, podemos sacar conjeturas hasta que salga el reglamento, pero justamente la idea es que la persona tenga tiempo para pagarla hasta el fallecimiento. No, pero no, la persona no la pagaría, sino... Los herederos. Claro, pero los herederos. Tiene que fallecer. Exactamente, las personas... Por eso que fallecen. una persona de 25 años, ¿cómo calculamos cuándo se va a morir? Salvo que tengamos una varita mágica. Por eso que se hace para las personas de esa edad. Pero, claro, todavía no está hecha toda la ley. Hasta que no esté el reglamento, son suposiciones. Sí, son suposiciones. En realidad, en principio, de acuerdo a cómo está redactada esta ley, podría ser un joven también. Digamos además que un joven, no contemplemos el ejemplo del joven que a los 25 años pidió un crédito, lo terminó de pagar a los 40, sino de ese joven que adquirió la propiedad a través de anticipo de legítima o a través de un testamento, ¿no? Entonces la recibió y no le costó nada. O sea, es una propiedad que es un bien propio
el cual podría, con esa propiedad, pedir esa hipoteca inversa, ¿no? Podría ser, ¿no? Claro. Efectivamente, como dice la doctora. Y obtener una renta pequeña, pero obtiene la renta pequeña. O sea, Claro, claro. Y también tenemos que tener presente el tema de la tasación, ¿no? Pide la tasación del banco, como mínimo, de un tasador por el banco y un tasador por la persona. Pero la tasación hay que ver a cuánto tasa la propiedad, porque puede haber errores en la tasación. Y también depende de qué banco. No todos los bancos son del mismo nivel. claro, por eso se menciona acá en la ley de 2 tasaciones, Exacto. realizada por al menos 2 entes especializados, uno de los cuales, dice la norma, podría ser la misma entidad financiera, uno de los cuales. O sea, no necesariamente la misma entidad financiera, pero yo entiendo que la misma entidad financiera sí va a exigir que ellos mismos hagan la tasación y que en todo caso, de parte, pongan las personas interesadas otra tasación, ¿no? El problema va a venir cuando las tasaciones no coincidan. Exacto. Ahí es donde se va a armar. Y los intereses. Porque ningún banco cobra los mismos intereses. Ya se ve en el tema hipotecario normal y en este tema va a ser peor. Porque yo estoy seguro que la persona va a tener que tomar un dinero que sea, digamos, el 50% del valor de la propiedad. Podría ser, no creo, pero supongamos el 50%. Y sobre ese 50% va a tener que devolver el capital más los intereses. Como no lo va a devolver, al fallecer, quienes devuelven, o devuelven los herederos o el banco se queda con la propiedad. Esto nos lleva a decir que lo más seguro es que entre intereses y capital no quede nada de la propiedad. Por consiguiente, al heredero le conviene dejar la propiedad. Para mí esta ley tiene la ventaja de que la persona que fallece puede quedarse tranquilo que disfrutó todo su bien en vida. Y no como en otros momentos la gente se pelea por una herencia. Antes de que el que va a fallecer muera. Eso está bien, porque le permite a la persona misma. Pero el tema es que no le va a quedar. Sí. Ahora, claro, otra cosa interesante también de esto vendría a ser que las personas normalmente de la tercera edad no logran créditos bancarios, ¿no? El banco ya no les da créditos. Exacto. A partir de los 65 años ningún banco te da un crédito. Pero aquí la cosa se invierte, ¿no es cierto? Así, tal como su nombre le indica, la hipoteca inversa. El tema se invierte porque quienes pedirían el crédito serían, en principio, de acuerdo a donde está orientada la norma, las personas de mayor edad, digamos de 65, 70, 75, que ya el banco no les da ningún crédito. Estaría que están más próximos también a despedirse por claro, la edad. Y claro, ahí viene también el problema en que los notarios pedimos los certificados médicos para ver si las personas están lúcidas, están no lúcidas, porque mañana más tarde vaya a haber un problema que los herederos, los que estaban con la expectativa de heredar ese inmueble, se queden sin el inmueble y digan que tanto el notario como la entidad financiera se coludieron para quitarle a ese pobre hombre la propiedad que tenía y han dejado a los hijos desamparados. El otro problema es que los hijos vivan en esa misma propiedad y al morir los padres, que son los titulares deudores, los hijos tengan que salir. Exacto, doctora. Usted lo ha dicho. Yo creo que esta hipoteca inversa es un arma de doble filo, porque a una persona, como dijo usted, no le dan un crédito después de los 65 años. ¿Y por qué le dan ahora si saben que esta persona va a fallecer 10, 15, 20 años? No es lo mismo que si hipotecan la casa y piden un préstamo. ¿Por qué darle un crédito a una persona si no garantiza sus ingresos? ¿Cuál es el trasfondo de esta ley? ¿Por qué todavía no sale el reglamento? Que no podemos hablar bien. Ahora, si es como usted me dice, que a partir de los 25 le van a dar a la gente, esa gente sí puede pagar, pero yo no creo que se pueda aplicar, porque lo que ellos calculan es el tiempo de vida útil de la persona. A la persona la ven como un producto. Y a una persona de 25, 30, 40 no lo van a poder calcular. Necesitan que sea una persona mayor. Entonces... Yo escuchaba a través del internet, cuando recién salió la aprobación de esta ley, que ha sido el 28 de marzo, tiene exactamente un mes hoy día,
escuchaba a un especialista en la materia y él decía que lo que los bancos querían finalmente, el propósito del banco o de las entidades financieras era quedarse con la casa. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué habla de la casa? No necesariamente las personas tienen casas como propiedades, sino que tienen departamentos. Quiere decir entonces que el banco no va a prestarles a las personas que tengan un departamento porque no les interesaría, prestarían solamente a casas porque en las casas mañana más tarde eso le vale como terreno y pueden hacer ahí una edificación a través de alguna empresa inmobiliaria creada por los mismos bancos. Entonces quedaría reducido el porcentaje de personas que podrían pedir esta hipoteca inversa. Exacto, doctora. Ese es el motivo, uno de los cuales yo pienso que esto no es tan negocio como parece, para la persona, para el cliente, para el producto. Yo creo que lo que ellos están haciendo es sembrar para cosechar mañana, el banco. De por sí los bancos no te van a regalar nada, siempre van a buscar el negocio de ellos, al igual que las aseguradoras. Yo opino que más útil que eso sería lo que yo hablaba de entrada con usted, el tema de garantizarles a esa gente que puedan alquilar esa casa sin ningún problema de cobrar su alquiler. Y no como es ahora, que mucha gente alquila un departamento, no le pagan el alquiler y no les cobra más. Es más, cuando ven que la gente es mayor, peor. No le pagan porque saben que se va a morir y se quedan con el departamento, o la casa, o la propiedad que sea. Entonces yo pienso que más que esta ley, tendría que verse hacia el futuro, pensando en la gente mayor de 60, que le den un ingreso seguro, mensual, pero no tratando de quitarle la casa, el departamento. ¿En dónde estamos? ¿Qué es esto? Claro, en otro país desarrollado, donde la tasa de interés no pasa el 2%, se puede hacer. Pero acá no se puede hacer, porque acá el banco abusa, te cobra un interés que te deja tecleando, y si te prestaron el 50% del valor de la casa a 10 años, con la tasa de interés, ya es el doble. O sea que tenés el 100% del valor de la casa. ¿Quién ganó? El banco. Sí. Ahora, otra cosa que me venía pensando en el camino es lo siguiente también. O sea, hay una serie de probabilidades que surjan en el transcurso del tiempo en que se da este préstamo por hipoteca inversa. Una de esas probabilidades que se podrían dar en el transcurso del tiempo es, uno, que la propiedad baje ostensiblemente su valor, ¿no es cierto? La burbuja inmobiliaria. Claro, la burbuja inmobiliaria, que la propiedad baje ostensiblemente su valor. ¿Y qué va a pasar en ese momento? La entidad financiera tal vez vaya a firmar un contrato que diga, si la propiedad baja de valor, yo te voy a bajar el monto de la renta que yo te doy. O sea, lo va a comprender dentro del contrato. Ahora, en el caso inverso, si la propiedad incrementa de valor al doble o al triple, cosa que no creo que suceda, pero supongamos que así fuese, que sucedió algo maravilloso acá en el Perú, ¿no? Las cosas van muy bien, crecemos no al 2% ni al 8% como en la época de García, sino al 10%, ¿no? Como en China. Y empiezan a ir las cosas muy bien y empiezan a subir las propiedades y la propiedad ya no vale pues lo que valía, sino el doble o el triple de su valor en ese tiempo, en el transcurso del tiempo, digamos a la mitad del préstamo de hipoteca inversa. Esos señores mayores van a poder pedir que se les incremente el valor de la renta porque la propiedad subió. Es otra de las interrogantes. Y si eso podría estar comprendido dentro del mismo contrato. Todo contrato, doctora, como usted sabe, es la voluntad de las partes. El tema, en el caso de los bancos no hay voluntad de las partes. No, son contratos hechos prescritos. Sí, ya son. O sea, y ese es el problema, que y con letras chiquitas, incluso que uno ni se ve, ni la ve. Es que son contratos ya realizados por el banco. El banco solamente negocia con aquellos clientes muy grandes que les piden alguna modificación de la cláusula. De lo contrato son cláusulas de adhesión, son las llamadas cláusulas de adhesión. O te adhieres a todas las cláusulas que están en el contrato o simplemente no hacemos el contrato, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les parece bien firmar un contrato así? Depende de la necesidad de la persona, porque lo a veces que pasa la persona... es que es en todo el mundo, ¿no? O sea,
No es todo el mundo. ¿No? A veces la persona por la necesidad lo acepta. Yo tengo crédito bancario al 7%, hipotecario, algo casi imposible para una persona natural, sin embargo lo conseguí. Depende de cada uno, claro, no le vamos a pedir a los oyentes que se pongan a discutir con los bancos y todo eso, pero yo pienso que la ley no está bien manejada, no está como para presentarla acá, y más que una ley que va a servir a la persona que quiere la hipoteca inversa, va a servir de negocio para el banco y para las aseguradoras que van a asegurar a esa persona, porque aparte hay un seguro de vida que puede obtener esa persona con respecto a la ley, con respecto a la hipoteca inversa. Entonces, si nos ponemos a pensar, esta persona que da su propiedad no tiene seguridad de que sus herederos van a heredar y no tiene seguridad de que la puedan pagar. Por consiguiente, ¿a quién beneficia? Y como dijo usted, ¿las casas para qué son? Para invertir para el futuro. Ninguna propiedad va a bajar. Yo no creo que bajen porque acá no hay burbuja inflacionaria. Las propiedades acá no se han ido a millones de dólares. Y si pasa eso, yo creo que los bancos van a tomar su recaudo. Claro. Sí, bueno, todavía estamos hablando de supuestos. Yo escuchaba también que más bien las aseguradoras lo que pensaban era que los bancos no estaban preparados para este tipo de hipotecas. Los bancos han hecho toda su vida, han prestado dinero para que este dinero sea devuelto de manera inmediata y con intereses, de manera inmediata. O sea, ven el retorno de su capital devuelto de manera inmediata. En este caso, es algo que los saca de sus parámetros, digamos, ¿no? Los saca de sus parámetros porque no es un dinero que ellos van a sentir que de manera inmediata les retorna, sino después de 10 o 15 años o 20 años. ¿Cómo lo tomarán los bancos? Yo tampoco estoy muy segura de la reacción de los bancos en ese sentido, porque el banco tiene que invertir. El banco tiene que invertir en hacer las tasaciones, el banco tiene que invertir porque yo entiendo que todo va a ser pagado por la entidad financiera con cargo a cobrarlo cuando las personas fallezcan. O sea, todo lo que yo invertí en las tasaciones, en el estudio de títulos, en el notario, en la inscripción en registros públicos, te lo voy a cobrar al final. Porque entonces no tiene sentido de que si yo te estoy diciendo y yo estoy haciendo esta hipoteca inversa justamente porque necesito dinero, tú me cobres a mí el dinero que no tengo. Entonces tendrías que cobrármelo al final. Los bancos no están pues acostumbrados a eso, ¿no? Entonces yo no sé, inclusive, es un negocio a largo plazo todavía. Que ese negocio a largo plazo un poco incierto también, ¿no? Un negocio que no es difícil de llevar a cabo, porque yo soy un banco europeo, te cobro una tasa del 2 y vos me prestás al 11, al 12, al 13, al 15. Entonces ellos se cubren. Claro, pero en ese caso, los bancos de Europa en las hipotecas normales, ya el banco empieza a recibir el 11, el 12, el 13% de forma inmediata. Pero acá no, acá lo van a ver al final. Además, se supone que tiene que ser, si se trata de ayudar a estas personas adultas y mayores de edad, yo no les voy a poner pues un importe de que me tengan que pagar después de intereses altísimos. Claro, pero no, la ley no figura el importe del interés porque no se puede decir. Claro, acá no va a figurar ni en el reglamento va a figurar. Ellos van a poner el interés que vean. Claro, porque además dependerá de cada banco. Exacto. ¿No? Porque cada banco, si al banco le interesa el producto, que yo no creo que le interese mucho, no estoy muy convencida de eso, si al banco le interesa el producto, el banco va a decir yo te cobro menos intereses. Y los bancos se van a pelear por eso. Pero la verdad es que no creo que se peleen. Y lo otro que decía también en la entrevista anterior, cuando conversaba, era que una propiedad, por ejemplo, un
departamento, que en este caso no sería apetecible para el banco, un departamento que ha pedido unas personas una hipoteca inversa. Si yo pido una hipoteca inversa es porque no tengo dinero, porque necesito recibir una renta y esa renta me la voy a gastar toda. Muy bien, si me la voy a gastar toda, yo no voy a tener dinero para mejorar el inmueble, para pintarlo, mejorar las cañerías, mejorar los pisos, las paredes que a veces se llenan de tierra y no, de humedad, ¿no? Claro. De mucha humedad, hay paredes que están mojadas con las Por el humedades, paso del con tiempo salitre, también. ¿no? Claro. Que se van descascarando, es todo un problema. Entonces, esas personas, porque tú conoces además inmediatamente dónde viven personas adultas, las personas adultas ya no arreglan sus casas, no se interesan por ello y por otra parte es porque no tienen dinero para ello, no tienen dinero para arreglarlas. Entonces se van a encontrar al final de los 10 años o de los 15 años el banco con una propiedad totalmente deteriorada, a la que le tiene que poner dinero para ponerle en valor, ¿no? Si es que la quiere vender después y sacarle mayor dinero, si se tratase de un departamento. Y si se tratase de una casa, bueno, según lo que he escuchado, en una casa no le interesaría la casa, sino derrumbar la casa y construir un edificio porque resultaría más rentable. Entonces, yo no veo ni por un lado, ni por el lado de aquel que del que le podrían dar el crédito, la hipoteca inversa, ni por el lado del banco, realmente no veo el negocio. No veo el negocio porque el cliente, el que pide el préstamo va a querer que los intereses sean bajísimos, van a querer que la renta sea alta y el banco va a querer que los intereses sean altos y además que la renta sea baja. Entonces ahí va a venir el conflicto. Pero a veces la gente por necesidad pierde. Hay gente que no creo que el banco se ponga a agarrar propiedades que estén en un lugar que no sea rentable, porque el banco tiene la opción de elegir si acepta o no. Es una salida que le dan a la gente que no tiene ingreso y que tiene una buena propiedad, un buen terreno, o sea que esté en un lugar que pueda, o que cambie la zonificación y se puedan hacer edificios altos y que en ese momento no valga tanto, como está apuntando ahora Lima. Lima ya no va a crecer hacia los lados, sino que va a crecer hacia arriba. Entonces de golpe yo voy a un distrito como La Molina, donde los terrenos son de 3 pisos y más de eso no sirve, pero yo sé que el día de mañana esos terrenos en La Molina van a ser de 10 pisos, como se han construido al lado de la IBM, sobre la Javier Prado, y ahí ya obtengo pero una fortuna de ganancia, de 3 a 10 son 3 veces más, del terreno, no importa la casa. Los bancos y los constructores no le hacen mucho caso a la casa, a ellos les interesa el terreno, la propiedad en sí, no van a agarrar a todo. Como usted dijo, doctora, no creo que busquen departamentos, yo creo que van a apuntar a casas, terrenos, locales. Mira, lo que yo recuerdo, yo he trabajado en el Banco Hipotecario del Perú hace muchos años, trabajé 17 años en el banco, y el banco hubo un momento en que hubo un problema para pagar las hipotecas. Recuerdo este caso claramente, hubo un problema para pagar las hipotecas porque estuvimos en la época de Alan García, como recordarán, la inflación era terrible y entonces las cuotas que le tenían que pagar al banco se convertían, las cuotas de devolución en cuotas mínimas, se convertían en cuotas mínimas. Y el banco dijo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Mandaron a un ingeniero de sistemas a hacer un estudio en Argentina justamente, y de ahí, si no me equivoco fue Argentina, y de ahí se trajo la cuota indexada, a aplicar la cuota indexada. Se aplicó la cuota indexada, que para nosotros era una locura la cuota indexada, porque la cuota indexada significaba que tú en este momento, por un préstamo de un sol, nunca me voy a olvidar ese ejemplo, que lo dio el doctor Flores, que ya en paz descanse, es que es una locura, yo por un préstamo de un sol, en 30 años voy a pagar 1.000.000 de soles, por la cuota indexada. Por la tasa de interés que había en claro, ese momento. No, por la indexación. Claro, el interés. Por la indexación. Y dice, esto es una locura, esto no lo va a poder pagar nadie. Y efectivamente, cuando empezó a funcionar la cuota indexada, llegó un momento en que la gente no podía pagar y se armó todo un problema social. ¿Qué sucedió?
el banco dijo, bueno, es que el tema, todo el mundo salió a decir que esos eran los bancos sinvergüenzas que se querían quedar con sus propiedades, ¿no? Y que el banco hipotecario se había prestado esto para quedarse con sus propiedades. El banco salió a explicar que no se trataba de que ellos quisieran quedarse con las propiedades de ninguna de las personas que habían pedido el crédito al banco, porque a ellos no les interesaba eso. O sea, el banco no se había constituido, ni su fin era quedarse con las propiedades de aquellos a los que les prestaba. Ese no era su fin. Su fin era prestar el dinero y recibir en consecuencia el préstamo hipotecario que le permita vivir al banco, que le permita tener interés, generar dividendos, ganancias, etcétera. Lo que usted me dice es totalmente cierto, doctora. Inclusive siguió así hasta el año 2006-2007, donde la Superintendencia de Banca y Seguro no permitía que los bancos sean agentes inmobiliarios y remataban las propiedades que retenían por el valor de lo que habían gastado o perdido en el préstamo. Pero ahora el tema ha cambiado, ya los bancos no es como antes, que salían a rematar las propiedades. Ahora los bancos las colocan, ahora los bancos tienen constructores, ahora los bancos son diferentes, pero como usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Así era antes el tema bancario, así era antes la Superintendencia de Banca y Seguro. Ahora las cosas han cambiado y el mejor caso lo tenemos en el norte, donde la burbuja inflacionaria hizo que paguen créditos más altos que lo que valían las propiedades. Nosotros acá podríamos llegar a eso, pero los bancos no lo van a dejar, porque ahora sí tienen la oportunidad de negociar con esas propiedades. Pero antes era así, como dice la autora, y la felicito, porque tiene bastante experiencia en el tema. Vamos a hacer un corte, ¿qué les parece, doctores? Sí. Con su venia, por favor. Totalmente. Muchas gracias. Amigas y amigos, hacemos un corte y están los teléfonos, las líneas abiertas para que puedan formular la pregunta que crean conveniente en torno a este tema interesante de la hipoteca inversa. Nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Tony Tabarone, y también está, por supuesto, nuestra directora general, la notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos. Los teléfonos son 441-4512 o 422-8810. Otra vez los números, 441-4512 o 442-8810. Bien, luego del corte pueden formular las preguntas que estimen pertinentes, amigas y amigos. Retornamos.
Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa, con nuestro invitado especial, el doctor Tony Tabaroni, y por supuesto con nuestra notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, para enfocar o continuar enfocando el tema de la hipoteca inversa. Los teléfonos abiertos para todos ustedes, amigas y amigos. Las líneas abiertas, el 442-4512 y el otro es el 422-8810. Nuevamente los números. 441-4512 o 422-8810 para todos nuestros amigos radioescuchas que desean hacer las preguntas al doctor Antonio Tabaroni o a la doctora Clara Carnero Ábalos con el tema la ley que regula la hipoteca inversa, ley 30.741. Mira, hay algo más, doctor Tabaroni, acá, que me parece interesante resaltar. En los requisitos de la hipoteca inversa, en el artículo 3, inciso H, señala expresamente que el cobro del crédito se ejecute única y exclusivamente contra el bien afectado en garantía hipotecaria. Los bancos, la figura que utilizan ahora es: si tú me pides un préstamo para vivienda, te hago un préstamo sábana, ¿eh? Lo que ellos le denominan los préstamos sábados. O sea que con esa hipoteca, si tú tienes otros créditos personales o cualquier otro tipo de pueden crédito, aplicarlo. no te hago la hipoteca sábana y cubro todo. O sea, tú no me pagas acá, me cobro con tu garantía hipotecaria. Sí, con otra garantía hipotecaria que yo tenga, utilizo cualquiera de las que tú tengas acá en el banco, te hago una hipoteca sábana para inclusive puedo congelar sacarte de tus ahorros, ¿no? Hasta un porcentaje de sueldo. Sí, y tú me pagas la hipoteca. Entonces, este tipo de hipoteca inversa no les permitiría a los bancos la famosa hipoteca sábana, ¿no? Es otro, digamos, elemento diferente para los bancos que están acostumbrados a actuar de una determinada manera. Por eso es que yo sigo pensando en si esto va a ser a un producto apetitoso para los bancos, ¿no? Exactamente, doctora, totalmente de acuerdo con usted. Para los bancos va a ser algo muy bueno, pero para el cliente yo no se lo aconsejaría. Si el cliente del banco es cliente mío, yo no le diría, salvo que esta persona no tenga heredero, no tenga ningún interés creado para nadie, entonces sí que aproveche los últimos años y lo gaste. Pero caso contrario no le conviene. El otro día llamó una persona y decía, pero ¿por qué no le dan a aquellos que piden esta hipoteca, le dan todo el dinero y las personas pueden hacer con ese dinero, irse de viaje, utilizarlo en algunas cosas ya en sus últimos días y no solamente darle la renta? Pero la norma contempla eso también, pero yo no creo que sea muy adecuado que se preste, o que el banco en esa hipoteca inversa dé todo el dinero, porque perdería para mí el sentido de lo que se quiere, que es la renta para las personas mayores y que puedan vivir con una calidad de vida, digamos, el resto de los años que le tocan vivir, porque acá dice: el monto del crédito será determinado en función al valor del inmueble, la esperanza de vida del titular o titulares y la tasa de interés aplicable, entre otros. El desembolso del crédito por la entidad autorizada se efectuará en una sola armada o mediante abonos o disposiciones periódicas durante el plazo pactado en el respectivo contrato. La verdad es renta, ¿no? No pensión, porque hay una confusión ahí en algunas personas que creen renta, que le van a entregar una pensión. Es una pensión, no, es una renta. Es una renta, Es una renta, pero es una renta que esa persona va a ser bien difícil que pague, porque se lo están dando hasta que supuestamente se muera. Y lo van a pagar sus herederos si quieren la propiedad, y si no, el banco se queda con la propiedad con poca plata, porque te acordarás que van a decir que si la casa vale 100, te doy 20. Probablemente, ¿no? Y si la casa vale 10 100, años, esos 20 son seguro. 40. Me gané casi el doble. Yo sigo insistiendo en el tema del alquiler. Yo creo que más que esa ley, sería buena una ley que le asegure a la persona mayor poder cobrar el alquiler de los cuartos que quiera alquilar o de lo que sea, como pasa en Estados Unidos. No pagas el alquiler, 2 meses te sacan.
¿Por qué? Porque deja 2 meses de garantía. Bueno, pero acá no tenemos eso, doctor Tabaroni, ni siquiera con la famosa cláusula de allanamiento futuro. La cláusula de allanamiento es un saludo a la bandera, doctora. Totalmente, eso es un engaño muchacho. Acá lo que tenemos que asegurar es a la tercera edad, la gente que trabajó por el país. Ellos son los que se merecen, y esto no es una ayuda para mí, ¿no? En lo personal. Yo creo que una ayuda verdadera sería apoyarlos para que puedan alquilar sus cosas y no tengan problema. Yo he visto gente mayor que me ha venido a pedir que los ayude, que tienen inquilino adentro que no los pueden sacar. 4, 3 años. Un juicio les sale plata y encima tienen que pagar. ¿Por qué? Si quieren ayudar a los adultos, ¿por qué no les saca una ley que puedan alquilar? Yo sé que acá no estamos en Estados Unidos, pero ya que queremos traer algo de más el norte, como es esto, que viene de Dinamarca, Inglaterra, podemos empezar por algo más hacia el sur y vamos acercándonos al norte. Porque no es justo lo que hacen con la gente mayor. Han trabajado toda su vida. Sí, porque acá lo que se dice es que ya hay una experiencia en otros países, pero la experiencia en otros países es en países desarrollados que nada tiene que ver con los países de Latinoamérica, porque en realidad son países avanzadísimos además, como Canadá, como Reino Unido, Australia, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia. O sea, son países de una avanzada, donde son otro mundo, doctora. Donde hay mucha ayuda a las personas de todo tipo, pagan impuestos altísimos para que todo ese sistema funcione correctamente, ¿no? Pero la gente se siente asegurada y se siente protegida por ese Estado que les da todo, ¿no? Y que tiene seguro, tienen protegidos hasta los estudios, en fin. Entonces es una realidad totalmente... El Estado le da hasta casa, auto, y usted se lo paga con su trabajo a lo largo de su vida. O sea, el Estado provee en un sistema que podríamos decir socialista, pero que no es socialista, y provee y ayuda, y la gente responde con sus impuestos. Yo no digo que lo vamos a hacer mañana, la semana que viene, el año que viene, pero sí se puede hacer, si hay voluntad se puede hacer. Lo que pasa que, claro, si nos ponemos a sacar leyes, que antes que esa ley nos convendría sacar otras cosas que pueden ayudar, ahora, en tiempo real, hay un montón de personas mayores que tienen casas grandes, que alquilan sus cuartos y los inquilinos no le pagan. No, lo que yo estoy hablando, podemos ir al centro de Lima y lo llevo a ver varios casos. Doctor, y usted está en Surquillo, sí, que justamente es uno de los distritos que tiene casas bastante antiguas ya, ¿no? Y sí, pauperizadas, mucha pauperización también, ¿no? Bueno, exceptuando la parte moderna de Surquillo, que pasando a República de Panamá, que sí es moderna, ¿no? La nueva Surquillo, pero el famoso Chicago Chico, que le llaman Surquillo, donde hay mucho, como usted dice, Casa Huerta, no sé, callejones y todo ahí eso. tengo un mercadito yo. ¿Así? O sea, en sí Surquillo es hasta la avenida Tomás Marzano, claro. Tiene muchas casas antiguas. Claro. Pero a partir de Tomás Marzano, o sea, ya tiene departamentos, edificios que se han tuburizado por el tema de justamente las propiedades, los terrenos. Han hecho edificios 15, 17 pisos. Ya no se puede andar. A la noche usted va por la calera y hay carro de las dos manos y solo pasa un carro. Hay una calle que es doble vía. Pero bueno, eso es otro tema que podríamos tocar en otro momento, porque ahí ya ha habido de todo. Desde edificios que se han construido extrañamente sin cochera, pese a tener 7 pisos, hasta edificios que han tomado el frente a un parque. O sea, usted entra y sale por el parque. Sí. Y ubicados, les digo los lugares, Barrio Médico está el que está frente a un parque, el otro está en La Calerita, que es La Calera porque está del otro lado de la avenida principal. Es una risa también. Nosotros tenemos que organizarnos, no podemos permitir que las cosas sigan así. ¿Por qué acá? ¿Por qué en otros países no lo hacen así? No puede ser que nosotros tengamos tal desorden. Sí, hay que construir, porque la gente no va a seguir agarrando terreno, vamos a ocupar todo Lima, si seguimos así. Hay que construir edificios, pero hay que construirlos con cabeza, pensando. Hay que invertir, comprar departamentos para alquilar, para que yo, en mi tercera edad, pueda alquilarlos y vivir de una renta. Pero resulta que si yo hago eso, resulta que compro el departamento, lo alquilo y mi inquilino no me paga, esperando a que me muera para que haga con el departamento. ¿Y por qué? ¿Por qué en vez de hacer esto, no hacemos lo otro primero? ¿Sí? Que esto parece que vino primero, el huevo o la gallina.
Con esto nosotros no vamos a ir a ningún lado. Ojalá que yo me equivoque y que esto sea un éxito, pero en mi experiencia con banco, no. La verdad es que yo tampoco no creo. ¿Y Además, qué diferencia? por el lado de los hijos van a querer siempre impugnar esa hipoteca que asumieron los padres mayores de edad, porque la expectativa de tener La herencia, ¿no? la herencia se la estarían cargando, digamos, ¿no? Exactamente. Con esta norma se cargan la herencia, Entonces, un país acostumbrado a recibir herencia de sus padres, que no es en otros países como estos países desarrollados. En estos países desarrollados, las personas tienen que dejar necesariamente un testamento y decir en ese testamento quiénes son sus herederos, porque no hay herederos forzosos, se lo pueden dejar al gato o al chino de la esquina si quieren esa herencia. Si la persona no hace un testamento, el Estado se queda con la propiedad. Acá no. Acá las personas no hacen un testamento y hay lo que se llama herederos forzosos, que son los hijos y que es el cónyuge o son los padres. Sobre todo los hijos siempre están a la expectativa de recibir de los padres la herencia, ¿no? Al respecto, ¿te puedo agregar algo, doctora? Sí. Lo que dice es verdad, se tendría que quedar beneficencia, ¿no? Con las casas que no tienen herederos. Yo le invito a ver en Surquillo cuántas casas se ha quedado beneficencia y cuántas extrañamente se le ha hecho prescripción adquisitiva. Y si indaga más, va a averiguar quiénes son los que tienen esas casas. Y no hablo de una ni de 5, hablo de muchas. Ya me imagino quién ya. Está, usted que más Y- o menos y- conoce y ya está sabe lo que usted, le digo. Claro, y por eso está usted pugnando para ser alcalde de Surquillo. Yo Quizá para romper con eso. solo quiero que la gente en mi distrito esté bien. Yo quiero hacer parques y te lo voy a decir acá ahora, te lo voy a adelantar, Ujú. porque igual después me vas a dar la grabación para Ya, escuchar. claro. Claro. Yo voy a hacer peatonal Dante, por ejemplo, y voy a hacer un parque en Morococha, si es que no lo construye la actual gestión, y otro en Parque Bolívar, que van a ser el eje del cambio para todo Surquillo. Desde Dante, entre Morococha y Parque Bolívar, hacia lo que es Tomás Marzano, hacia el Open Plaza, vamos a construir todo nuevo, todo. Claro, yo no lo voy a poder hacer en 4 años, pero sí voy a hacer los 2 parques y Dante peatonal. Y eso va a hacer que las propiedades suban su valor. No entiendo mucho el tema, conozco un poco, pero yo sé que eso va a hacer que todas las propiedades del cercado cambien. Va a ser un bulevar en Dante. Dante No, va a claro, elevar. porque determinadas construcciones siempre elevan el valor de los lugares, ¿no? Lo va a elevar, porque vos viste la imagen del parque que yo puse, de 3 niveles. Eso es algo nuevo que acá no hay. Donde vas a tener un nivel piscina, que no hay en Surquillo. En un segundo nivel vas a tener un área de parque y un gimnasio. Y en el tercer nivel canchitas, que tampoco hay municipales, porque las que hay la han privatizado. Si yo te pongo 2 parques así en cada extremo y una peatonal en el medio, y de ahí arranco y empiezo a sobrevaluar las propiedades porque van a crecer de valor, te acordarás que todo el mundo va a querer edificar ahí. Y todo Surquillo, que ahora conocen como Surquillo Cercado, Surquillo Viejo, Surquillo Feo, como sea, va a cambiar. Porque Surquillo está feo porque las autoridades lo han dejado caer durante 20 años. Sí, y además, mira, un poco viene a suceder como las personas mayores que no ven por sus propiedades y las dejan que se vayan deteriorando en el transcurso del tiempo. Sucede con los alcaldes en los distintos distritos, arman muy bonitos, los parques muy lindos inicialmente, y luego los parques se convierten en terrales, porque no les dan mantenimiento, no los cuidan, ¿no? Y claro, invirtieron ese dinero en hacer esos parques, pero al final terminan siendo terrales, ¿no? Y hay otros alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Miraflores, sí he visto que acaba de cambiar justamente en mi parque los juegos para los niños, que han quedado muy bien, ¿no? Quedan unos juegos estupendos que son para los niños, y el parque lo tiene realmente bien puesto. Pero yo recuerdo que cuando yo vivía anteriormente en el parque, en la Castellana, el parque que estaba atrás de mi casa, se convirtió en un terral. Y el alcalde no hacía absolutamente nada. Y así todos los parques de Surco, hasta que llegó este alcalde que estuvo un montón de tiempo, yo no me acuerdo el nombre, y modificó todo, ¿no?
Lo cambió todo. El actual, de Miraflores. No, Muñoz, de Surco. en Te estoy hablando entre Surco y Miraflores. El alcalde es el Gómez, Vaca. El actual, de El actual. Surco. Sí, sí. Cáceres, creo que. No, se anteriormente había otro. Anteriormente estuvo tres estuvo- periodos. 3 periodos estuvo en Antes del Gringuito Cáceres, estuvo... pues, Cáceres grande. antes del que Antes estuvo del 3 Gringuito, periodos, antes del que estuvo 3 periodos era toda una desgracia, ¿no? Una desgracia. Es la voluntad de... Se puede hacer, porque es la voluntad de las autoridades, solo que no hay voluntad. Uno me dicen, no, pero no hay... Me salieron a decir que no había plata para hacer eso, que no había presupuesto. Oye, ¿sabes qué? Déjense de llevarse todo lo que se llevan y úsenlo para la gente de ahí y va a ser como la plata le alcanza. Yo se lo digo en la cara, no tengo ningún problema, porque estamos como estamos gracias a ellos. Perdón, sigo, doctor. Ya, bien, entonces volvemos a la hipoteca inversa, que nos hemos alejado un poquito del tema para hablar un poco de las municipalidades. El artículo 4 de la ley inversa, ¿cómo lo interpreta doctor Tabaroni? Acá dice, el titular o titulares y la entidad autorizada podrán acordar que los primeros, es decir, el titular, designen uno o más beneficiarios. En estos casos, a dichos beneficiarios corresponderán los abonos o las disposiciones periódicas de crédito a cargo de la entidad autorizada acreedora, cuando el fallecimiento del titular o titulares ocurra antes del desembolso total del mismo. Sí, bueno, la verdad que es una figura que es un poquito como dejarle una herencia a alguien por si me muero antes, ¿no? Lo que no define la ley, quizás salga en el reglamento, es qué responsabilidad van a tener estos, digamos, herederos, beneficiarios, con respecto al banco. Porque el banco le va a pagar, pero ¿y quién después va a levantar la deuda? ¿Qué van a hacer si fallece esta persona y esta gente tiene 20 años y van a llegar a los 50, 60, si le van a dar solo el límite de lo que ha sacado la persona que falleció o le van a seguir dando? Y yo lo veo un poquito como que le dan una posibilidad al beneficiario si le quiere dejar un dinero a alguien, pero no lo especifican bien en la ley. En este artículo yo creo que ahí falta decir algunas cositas más. Sí, porque en realidad la ley es pequeña, ¿no? La ley es pequeña. 5 artículos. Claro, son unos cuantos artículos, son... Y muchas disposiciones. Son en realidad 9 artículos, algunas disposiciones complementarias y finales, y otras disposiciones complementarias y modificatorias, y se acabó. En realidad son dos hojitas de norma legal. Pero agregan que en lo que no coincida, en lo que no esté ahí, se aplica el Código Civil. Pero el Código Civil... siempre se va a aplicar el Código Civil en lo que no esté dentro de la norma, ¿no? El Código Civil y también la Constitución, de ser el caso. Exacto, pero el Código Civil no observa en ningún lugar la hipoteca inversa porque esto es nuevo. Recién ahora no está preparado para hacer algo que se va a insertar. Porque si nuestro Código Civil lo miramos, tiene un montón de cosas injertadas. Pero en realidad, el día que lo limpian, la mitad queda. Acá en el artículo 6 menciona vencimiento anticipado del contrato. En caso de que el inmueble objeto de una operación de hipoteca inversa fuese enajenado antes de que el resultado del crédito sea exigible, la entidad autorizada acreedora podrá declarar el vencimiento anticipado del contrato, exigir lo adeudado y ordenar la ejecución de la hipoteca, salvo que a su satisfacción se sustituya la garantía. Es la misma figura, doctora, que en una hipoteca normal. Claro. El cliente del banco no puede ni alquilar, ni vender, ni nada sin permiso del banco. Es algo que es lógico, porque se aseguran de que de esa forma no le pongan a un inquilino y después para sacar al inquilino le hagan un contrato por 10 años. Claro. Y esta persona se queda dentro de la casa y bueno, ya sabemos lo que pasa. Es normal, eso yo no lo veo mal que lo hayan puesto. Es la opción del banco. Claro, porque además podrían, ya que te da la facultad de recibir todo en una sola armada, bueno, me recibo la armada, y es el caso de la señora que había llamado a preguntar, me recibo toda la armada del monto de la hipoteca inversa, me voy de viaje, me paseo por ahí y yo no vivo en esa propiedad, la alquilo
y recibo además una renta, Exacto, doctora. ¿no? Sería un poco de eso. Sería asegurarme la vejez. ¿No? Dice, sigue diciendo el artículo, de igual modo el arrendamiento como dato o la constitución de cargas o gravámenes sobre el inmueble objeto de una operación de hipoteca inversa sin el previo consentimiento de la entidad autorizada acreedora faculta a esta para declarar el vencimiento anticipado del contrato, exigirlo adeudado y ordenar la ejecución de la hipoteca. Exacto, exacto. El banco tiene que ver quién es la persona o qué operación van a hacer, Claro. porque si no pierde su garantía. Claro, aunque normalmente lo que sucede en estos momentos es que el banco da un préstamo para vivienda y en realidad el banco no va a hacer visitas a aquellos que les ha dado el préstamo para asegurarse que son ellos los que viven en el inmueble, ni lo saben. Al banco lo que le interesa es que le paguen la hipoteca. Mientras las personas le paguen la hipoteca, el banco no va a hacer nada, aun cuando sepa que le han arrendado a una tercera persona, salvo que esta hipoteca sea pública. O sea, yo inscribo el arrendamiento en registros públicos y el banco ahí definitivamente, ¿no? Lo más probable es que se oponga y que pida el pago de todas las cuotas de forma automática, ¿no? Porque has incumplido con el contrato que tenías conmigo de no alquilarlo o de no pedirme autorización. Ya estamos ya en la hora. Sí, doctora, efectivamente, doctores, ya nos ganó la hora, como siempre, y para agradecerle, doctor Tony A usted, Tabarone, por favor, me ha encantado. su presencia, su interesante alocución sobre este tema también siempre interesante, como es el de la hipoteca inversa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel. por Muchos todo. éxitos también en su campaña rumbo a la alcaldía de Surquillo. Le agradezco y créeme que los voy a tener presente. Aparte, es un gusto haber conocido a la doctora y bueno, haber tenido este pequeño debate, ¿no?, con ustedes y la atención acá también de ustedes. Así, muchísimas gracias también, doctora Gracias Clara también, Carnero gracias. Ábalos, notaria de Lima, François Rojas Enostroza, muchas gracias también a nuestro ingeniero de sonidos. Muchísimas gracias, veo ya no es Santos, creo que hay otro, ha engordado un poquito. Muchas gracias, amigas y amigos, un abrazo para todos ustedes, pasen un bonito fin de semana y estamos retornando con ustedes el próximo sábado, el horario habitual de las 4 de la tarde aquí en Latina, La Poderosa.